Que Dios le bendiga. Realmente es un placer tener aquí un camino más excelente. Gracias por estarnos acompañando. Recuerden, es muy importante siempre tener presente que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias a Dios por ustedes que nos acompañan. Es un placer realmente estar acá. Y vamos a poner esto en manos del Señor. Vamos a orar. Le pido, por favor, que me acompañe a orar en este momento. Oremos. Padre Celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque podemos llegar hasta tu presencia, Señor, para ponerte en tus manos este tiempo de este estudio del libro de los Hebreos. Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos ayude a comprender las verdades escritas en tu palabra. Bendícenos, por Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos estudiando el libro de los Hebreos, ya vamos para el capítulo número 7. Ese capítulo vamos a ver acerca del sacerdocio de Melquisedec. Todo el capítulo, realmente hay partes muy, pero muy importantes para su vida y para mi vida. Recordemos que este libro de los Hebreos es la epístola del apóstol a los hebreos. Siempre tomemos en cuenta cuando estemos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, el entorno que fue escrito el libro, ya sea Salmos, ya sea el Nuevo Testamento, ya sea el Nuevo Testamento. En este caso, estamos en la parte donde está acerca de los hebreos, donde el apóstol le envía la epístola para que comprendan las situaciones que están surgiendo en ese entorno, en ese momento. Hay cambios en esa línea de tiempo que se están dando. Y aquí el apóstol está hablándoles a ellos. Bueno, ya es hora que ustedes entiendan y comprendan. Les manda la epístola para poder que ellos tengan la conciencia de que hay cosas que están cambiando. Así como en nuestra vida actual hay cosas que ya han cambiado. No es igual. No estamos en el tiempo de los hebreos, en esta línea de tiempo. Estamos en el tiempo actual. Estamos viendo lo que la palabra de Dios puede reflejar en ese entorno, en este tiempo, a los hebreos. Y aquí vamos a sacar el extracto de la palabra del Señor para nuestros tiempos, viendo y contemplando las situaciones que fueron acaecidas. Aquí el apóstol habla acerca del sacerdocio Melquisedec y vamos a ver poco a poco lo que se trataba en ese momento. Y quiero que pongamos mucha atención. Dice su palabra. Empezamos leyendo. Capítulo número 7, versículo 1. El sacerdocio de Melquisedec. Dice su palabra. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Vayamos en esa parte, en este momento donde el apóstol le dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió, escuche bien, y es algo muy importante que hay que notar. Aquí está haciendo remembranza del momento en el Antiguo Testamento cuando Melquisedec salió a recibir a Abraham. Y vamos a ver, dice así, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Me escuchó bien? Y le bendijo. En este momento, si lo vemos desde el punto de vista como está escrito, Melquisedec solamente llegó a bendecirle a Abraham por esa gran victoria que habían tenido. Ahora bien, vamos al versículo 2 y entendamos qué fue lo que ocurrió. Melquisedec no le pidió dinero, sino que en el versículo 2 dice así, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, en una forma espontánea, cuando le bendijo, en este caso Melquisedec,
él en una forma espontánea dice, dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, entendamos qué es todo. Vamos a leer más adelante en los siguientes versículos qué fue lo que diezmó Abraham. Dice todo, pero ok, vamos a ir paso a paso, porque las iglesias están ahora agarrándose acerca de esto como para decir, bueno, es que el diezmo estaba antes de la ley. No, esto fue algo que Abraham hizo de una forma voluntaria en ese momento, en ese tiempo. Dice así, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, vamos a ver, cuyo nombre significa, y referirse a Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, y también Rey de Salem, refiriéndose a Melquisedec, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Siendo, y escuche, esta es la parte que usted y yo tenemos que entender, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre sacerdote, permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, aquí vemos Melquisedec, el sacerdote. Dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué entiende usted por semejante al Hijo de Dios? Bueno, que se acerca a una altura casi al Señor Jesucristo, semejante al Hijo de Dios. Versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio, y escuche bien, ¿te acuerdas que hemos dicho de todo? Bueno, ¿qué fue lo que es todo? A quien dio diezmos del botín. Eso fue lo que Abraham había diezmado o dado a Melquisedec, diezmo del botín. No era de todo lo que él tenía, de las riquezas que tenía, era del botín. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ok, vayamos por partes. Se refiere a la tribu de Leví, de los levitas. Dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo, o sea, del pueblo de Israel, los diezmos según la ley. Algo que Dios había pactado con el pueblo de Israel. Solamente el pueblo de Israel, con un propósito especial. Pero siempre se agarran de ahí para poder decir, bueno, es que hay que diezmar. Eso les tocaba ¿a quién? Al pueblo de los hijos de Leví, al pueblo de Israel, para los levitas, ¿ok? Es decir, de sus hermanos, o sea, las 11 tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, bendijo a Abraham. Versículo 7. Vamos paso a paso. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. En la tierra los hombres mortales reciben los diezmos, refiriéndose a los levitas. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví y recibe los diezmos.
Repito, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todavía estaba haciendo, como quien dice, Abraham todavía estaba en los lomos de su papá, como decir que estaba viviendo en la casa de su padre. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y pongamos atención a lo que sigue, porque bajo él recibió del pueblo, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote. Si vemos aquí, ya había un entorno, había un sacerdote. Aquí se está diciendo, bueno, había necesidad que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Ahora bien, porque cambiado el sacerdocio, que es lo que se refiere ahí, necesario es que haya también cambio de ley, dando a entender estas cosas que estaban ocurriendo ahí. Había una ley específica, pero había que hacer un cambio de ley. Había algo que iba a cambiar desde ese entonces. Sigue diciendo el apóstol, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, refiriéndose a Jesucristo, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, refiriéndose al Antiguo Testamento, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Pues queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que ya se está dando por término la situación de un sacerdote que tenía que hacer acto de presencia para poder sacrificar holocaustos para el perdón de pecados del pueblo y de sí mismo. Sigamos leyendo, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza que estaba hablando, por lo cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero viéndose a Jesucristo, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Acordémonos que estaba el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto, algo mejor, algo superior a lo que había antes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no va a terminar nunca, por lo cual
puede también salvar, y escuche muy bien, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y estamos hablando de la salvación, de la vida eterna que ofrece Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por cada uno de nosotros. Esta es la gran fe, la gran esperanza de vida eterna que la palabra del Señor refleja. Acá el apóstol lo da a entender de una manera muy clara, muy clara. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hijos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto ocurría antes. Ahora esto ya está fuera de toda la situación, llegando el sumo sacerdote Jesucristo a tomar realmente las cosas como deberían de haber sido. Dice así: porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley que ya queda abrogada, al Hijo hecho perfecto para sí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mi amiga, mi hermano y mi hermana, hay un cambio rotundo que Pablo está dando a entender en este capítulo 7 acerca de las cosas que antes se hacían en el pueblo de Israel. Pero con esto Pablo da a entender, necesitamos ese cambio. Como él lo dijo muy claramente, un cambio que realmente era muy importante para todos nosotros. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ese pacto que nos está dando el Señor por medio del Nuevo Testamento, donde estamos viendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esa salvación completamente que el Señor nos da por medio de su palabra, la Biblia. Capítulo 7. Yo le invito, lean paso a paso, pero entendamos una cosa muy importante. Aquí el apóstol está dando a entender a los hebreos, bueno, ya llegó el tiempo del cambio, de pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. El antiguo pacto, los sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificios, primero para ellos, para perdón de pecados, y luego el sacrificio para todo el pueblo. En el nuevo pacto solamente se hizo un solo sacrificio, dándose a sí mismo en rescate por toda la humanidad. En rescate por usted, mi amigo, por usted, mi amiga, en rescate por usted, mi hermano, por usted, mi hermano, y por todo el mundo realmente. Ese es el sacrificio que Jesucristo hizo. Y aquí el apóstol da de notar a todos los hebreos que ya hay un cambio. Un cambio. La ley quedó en el pasado. Todos los estatutos y ordenanzas y decretos, mandatos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel quedaron completamente abrogados, fuera de todo contexto. Por eso es que nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y ver todas las cosas y los hechos históricos que ocurrieron, los momentos en que ellos hacían caso a Dios y los momentos en que ellos desobedecían a Dios, los momentos en que ellos cumplían parte de la ley, pero los mayores momentos cuando ellos desobedecían a Dios. Y por eso vemos tantas cosas. Que Dios les pidió diezmos y ofrendas a ellos. En el tiempo actual no funciona así. Es un nuevo pacto con el Señor Jesús.
Y si usted lee la Biblia, va a encontrar que la mayor importancia que hay es llevar el evangelio de salvación al mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la arrepentimiento. Gracias a Dios por su palabra. Si tiene dudas, le invito, lea otra vez el capítulo con paciencia, pero antes de leerlo, ore a Dios, pidiendo sabiduría por medio del Espíritu Santo, para que pueda entender y comprender. No se deje engañar por hombres que tal vez quizás quieren torcer las Sagradas Escrituras por conveniencias propias. ¿Quiere la verdad? Está escrita en la Biblia. Léala y dése cuenta de las cosas que Dios ha hecho hasta la actualidad y que va a hacer siempre. Capítulo 7. Veremos mañana, si Dios permite, el capítulo número 8, el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y veremos paso a paso de lo que habla acerca del mediador de un nuevo pacto, que va también hasta el capítulo número 9, versículo 22. Y después el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo quita el pecado, que sería terminando el versículo 28. Esto lo tenemos para mañana. Yo le invito, acompáñenos en estos tiempos realmente. El estar en estos momentos dando el mensaje por medio de la palabra de Dios, de la lectura de su palabra, es porque es necesario. ¿Por qué? Porque el tiempo, mi amigo y mi amiga, se acerca. Se acerca. ¿Y qué decisión ha tomado usted por el Señor? ¿Alguna? ¿Está dando tiempo? Bueno, no se arriesgue, porque cuando menos percata el tiempo. Oye, pues Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por cada momento que tú nos permites leer tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Muchas personas elocuentes tratan de torcer las Sagradas Escrituras con otros propósitos. Pero aquí lo que cuenta es tu propósito para nuestra vida. Padre, te pedimos, Dios, que siempre que leamos tu palabra sea tu Espíritu Santo que nos lleve de la mano para poder entender y comprender tus verdades. Bendice a cada uno. Gracias. Así con sus ojos cerrados, yo quisiera hacer una invitación muy importante. Mi amigo, mi amiga, si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le pido que lo piense bien. Es necesario que usted reciba a Cristo, porque si Cristo viniera en cualquier momento, que está por llegar, ¿estaría usted preparada para poder estar frente a frente con el Señor? Si no lo ha recibido, ¿cómo pretende ir al cielo? Porque es necesario recibir a Jesucristo en su corazón. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. Es necesario que el Señor sea su Salvador personal. Si no lo ha hecho, yo le invito en estos momentos. Incline su rostro. Reconozca que no lo ha hecho. Pida perdón por sus pecados e invite a Jesucristo que sea su Salvador personal. Gracias, Padre, te amo por cada persona. Bendícele, Dios. Dale la oportunidad de poder recibir a Jesucristo en su corazón. Por Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Amigo y mi amiga, piense. No espere. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Porque usted no sabe en el momento que el Señor Jesucristo va a venir. No sabe en qué momento Él se le va a presentar y lo va a llamar a cuentas. Lo importante es, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir?
Gracias por acompañarnos en este tiempo especial. Les pedimos que nos acompañen en la próxima lección el día de mañana, a esta misma hora, y que podamos ser bendecidos por su palabra. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos.